estaba hecho con concreto, como las esculturas, ya no eran figuras que se movían, sino que era tu realidad vista a través de una cámara, ¿cierto? Correcto. O sea, vemos cómo ya se quería, cómo ya uno se quería expresar ya no con sombras o con ilusiones, Claro. sino como acá ya tú mismo quieres que te representen también, ¿no? Pues, ¿no? Por eso viene la fotografía, ¿no? Para capturar momentos, ¿no? Al fin y al cabo, esto es la fotografía, capturar momentos, capturar a las personas, inmortalizar tu fotito, imagino que estas fotos son las que se heredan entre familia y familia para que tú no también se Claro, inmortaliza. sí, porque Ya empieza esto, ¿no? eso empezó en algo, en un grupo muy privado, ¿no? O sea, no era como que todo el Así mundo es podía tener cierto. esto, era como que un grupo bastante privado de los que se les permitía, ¿no? Exacto, eso es cierto. Fue como que un nicho, ¿no? Solo fue un cierto grupo selecto, ¿no? Por decirlo Claro. así. Bueno, pasamos. Dime. Había un físico, perdón que te pregunte, que si no me equivoco tenía una teoría sobre las 10 imágenes. ¿Cómo era eso de las 10 imágenes que captaba el ojo? Ah, ese fue el físico belga Joseph Antonie, que descubrió el ojo humano, que Ujú. él dio la teoría de que el ojo humano podía captar 10 imágenes por segundo. Él crea una toma con una imagen continua para hacerle efectos ópticos, ¿no? Pero cabe recalcar que como era un físico, su motivación no era eh, el hacer efectos para que poder enseñarlos o poder que la gente pueda verlos, asombrarse. O sea, netamente él crea estos efectos elípticos para fines, experimentos científicos, ¿no? Para conocimientos científicos. Crea también lo que viene a ser el traumatopo, y por un ejemplo del traumatopo, no sé si has visto el ejemplo del pájaro en la jaula, que es Sí, una hoja sí, sí, sí. donde el pájaro está dibujado por un lado, la Que lo jaula por otro giran. lado. Exacto, y Sí, parece sí, que el sí. pájaro está dentro de la jaula. Ese, por ejemplo, es un ejemplo científico bueno, que se creó con objetivos científicos, ¿no? Por lo parte del físico. Un ejemplo. Claro. Ahora pasamos ya esta es una de las personas más importantes del ex- cambio extremo de lo que viene a ser lo visual, que Ujú. es el gran Thomas Alva Edison. En 1891 crea el kinestoscopio, que es la primera grabadora. Y Mm. en 1893 crea el primer estudio. Ah, ese estudio que te refieres es el Black Maria, ¿no? Correcto, el Black Maria, Mm, el primer estudio de grabación que existe en la historia de del la mundo, humanidad. de la Ujú. humanidad. Bueno, sí, de hecho es el primer estudio, ¿no? Me parece que también, aparte de que crea la primera grabadora y crea el primer estudio, me parece que Thomas Alva Edison es el que da el pase, pues, ¿no? Para que todo esto exista. Claro. Y el pase es recibido por ni más ni menos que los famosos, estos hermanos franceses, que si hablas de la historia del cine, tienes que hablar de ellos porque fueron los pioneros y Ujú. los más artísticos, que son los gran hermanos Lumière. Ambos fueron entregadísimos en plasmar el movimiento del hombre, imágenes en movimiento. Ujú. Ellos crearon el cinematógrafo Lumière. Qué Y, chévere, ¿ah? y también hicieron las primeras películas mudas. Ahí nacen las primeras películas mudas. Las pel- En 1900, no, en 1895, que me estoy confundiendo, el 28 de diciembre se transmite, ¿no? Como el primer cortometraje. Exacto, en el Salón Indien en París Ah, se transmite el uf, primer cortometraje y revolucionó el mundo. Revolucionó el mundo porque fue como que a partir de ese momento cambió el mundo, cambió la historia claro, de la pues, comunicación, cambió la historia de lo visual y, claro. y, y comenzaron a plasmar cortometrajes que duraban menos de un minuto. Mm, estos cortometrajes, o sea, asombraron pues a todo el mundo, ¿no? Porque todo hasta ahora eran fotografías a lo mucho, y van y presentan ahí acciones en movimiento, ¿sabes? Fotografías tan secuenciadas que parece que cobraban vida en esos tiempos. Eran planos generales, pero igual como que transmitían un montón. O sea,
la gente se sentía bastante identificada porque en estos cortometrajes se mostraban situaciones de la vida cotidiana, perdón, del pueblo, ¿no? O sea, era como gente saliendo del trabajo y conscientemente los hermanos Lumière habían creado los primeros documentales, ¿te das cuenta? Claro, sí, de hecho crean los primeros documentales, como ya lo habías mencionado, les gustaba grabar bastante las personas haciendo cosas cotidianas y de hecho creo que eso es un ganche que hasta ahora funciona en el cine, cómo nosotros podemos conectar o simpatizar con nosotros mismos, ¿me entiendes? Mientras Mm. más encuentres un personaje ahora en una película que se parece a ti, es más fácil que te encariñes o que lo quieras, ¿me entiendes? En ese momento, bueno, pasó lo mismo, ¿no? Ellos se grababan haciendo cosas cotidianas y ellos querían verse haciendo esto, ¿no? Querían ver cómo era su vida transmitida en una pantalla, ¿no? ¿Quién no quisiera ver eso? Transmitida en una pantalla. Sí, me hace recordar, me hace recordar a la famosa llegada del tren, ¿no? Ese cortometraje que a toda la gente en las salas hacía temblar, como que parecía que el tren iba a salir. ¿Te das El, cuenta? correcto, ahí se creó el género de ciencia ficción y acción, ¿no? Cómo Ah, las personas sentían, bueno, era normal, pues, ¿no? Veían normal, un tren, o normal sea, que primera era vez que normal veían, parecía que iba a asustarse, ¿no? salir, Era parecía que iba a normal salir ya. asustarse. Quería llegar a que es normal asustarse porque ven, Menos mal no conocieron el 3D en esos tiempos, porque si no, un no. infarto les daba. Sí, el 3D, obviamente, ¿no? El 3D, pucha, los hubiera matado, literal. Y bueno, pues no, también crean los géneros, ¿no? Porque hacen cortometrajes de todo tipo de géneros, no solo de ciencia ficción, también hacen Ujú. de comedia. Ah, la Con, famosa, la del jardinero, ¿no? correcto, que era el jardinero de los Lumière, que bueno, le hacían bromas cortándole la manguera y todo eso, ¿no? Y de hecho era muy gracioso, ¿no? Y crean los géneros en sus cortometrajes, sin querer queriendo. Sin querer queriendo, pues. Así es el arte. Y bueno, esto también impulsó mucho a que puedan utilizar estas herramientas para que puedan grabar cosas cotidianas, y no solo cosas cotidianas ficticias, ¿no? Sino también cosas cotidianas reales, ¿no? Cosas Claro. muy importantes y bueno, es donde crearon ahí los noticieros. Ujú. Los noticieros, pues, o sea, ya ellos, como tú dices, sin querer queriendo, ¿no? Primero crean los documentales, o sea, las situaciones que pasaban la gente y ya, pues luego ya pasan a, a cosas reales que también como que tenían su importancia, ¿no? Entonces esto se vuelve ya noticieros, forman parte ya de la cultura en esos tiempos. Claro, también, mira, si me permites, cómo el ser humano o cómo comienza a usar las herramientas que tiene para Claro. poder perfeccionar este arte hermoso que es la comunicación, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, o sea, los noticieros son parte de que un grupo de personas que quieren informar de cosas Ujú. importantes, eventos importantes y usan estas herramientas de grabación para que Ujú. comiencen a crear noticieros. Es como el ser humano va usando lo que Claro. va avanzando, la Es que tecnología, la idea de los demás para evolucionar. ajá, es normal, o sea, es nativo del humano querer comunicarse. Entonces, como tú dices, utilizaban estas herramientas, ¿no? Para poco a poco hacerlo de la mejor manera posible. Ya con los noticieros lograban eso, ¿no? Exacto. Y bueno, después de esto pasamos al, bueno, el más capo de capos, al maestro de maestros, al señor de señores, al gran Mm. patriarca del Kamisama, el gran George Méliès, ¿no? Eh, el hijo, bueno, él fue el padre, por decirlo así, del cine y la ciencia ficción. Él, bueno, tenemos mucho que hablar Larga historia de contar y encima cosas muy hizo cosas, interesantes. y sí, hizo cosas que revolucionaron el cine, ¿ah? Hicieron, Eh, y eso que las hizo sin querer queriendo también, acá todo el mundo descubre cosas sin querer queriendo. y Pero, de, Marcio, perdóname que te corte, te vas a quedar ahí, porque este primer episodio de nuestro podcast va a quedar hasta aquí nada más. Y en el siguiente episodio vamos a terminar de contar la historia de Georges Méliès y ya la demás historia del cine, ¿no? Hasta la actualidad probablemente. Ya ahí lo veremos, Marcio, pero lamento informarte que este primer capítulo se nos acaba. bueno, acaban de pinchar el globo en el espacio.
Y acabamos Ya el no primer somos un capítulo. globo en el espacio. En el primer capítulo hemos fallecido. Nos han pinchado. Nos Bueno, entonces pincharon. nos vemos en el segundo capítulo para poder comentarles Ujú. más acerca de el gran George Méliès, el padre del cine. Y la historia del cine. Vamos ahí. Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente capítulo. Los espero ahora mismo. Quién sabe, ya pueden escucharlo. Los vemos ahí. Bye. Nos vemos en el espacio.